Listo, buenos días. Mi nombre es Simón y bueno, en el rango de 9 a 12 meses, la corteza cerebral del bebé ya tiene un nivel de maduración que permite mayor control voluntario del movimiento, mejor equilibrio y coordinación. Antes el bebé se movía por reflejos o por movimientos automáticos. Ahora el bebé decide moverse. Ya no es solo me muevo porque sí, sino que el bebé empieza a pensar por sí mismo, a ser más curioso, a explorar con su entorno, y entonces empieza como quiero ese juguete, voy a levantarme, voy a soltarme. Todo eso es la corteza cerebral trabajando. En la etapa de 9 a 12 meses ocurre uno de los momentos, o bueno, el bebé vive uno de los momentos más importantes del desarrollo motor. ¿Cuál es? Pasa de moverse en el suelo a empezar a sostenerse y a desplazarse de pie. Entonces, eh, yo les voy a hablar de las 4 posturas más características que tiene el bebé en este rango de edad. Entonces, la primera es sedente estable o sentado, sentado sin apoyo. En esta, en esta postura tenemos que el bebé mantiene su tronco totalmente erguido, eh, mantiene sus manos libres, ¿sí?, para manipular objetos. También tenemos que tiene una base amplia de sustentación y tiene reacciones de equilibrio tanto laterales como hacia atrás. Bueno, en este rango de edad esta postura ya no es tan común, ya que el bebé, como ya les había comentado antes, eh, empieza a ser más curioso. Entonces él no va a mantener tanto esa postura, sino que va a mantenerse todo el rato desplazándose y explorando su entorno. Entonces la siguiente postura que tenemos es la de cuadrupedia o posición de gateo. En esta postura tenemos que el bebé mantiene apoyado sus manos, rodillas y pies. Ahora también tenemos que tiene una coordinación cruzada, es decir que el bebé apoya su mano izquierda y avanza con su rodilla derecha. Lo mantiene como esa alternancia. Eh, bueno, la siguiente es arrodillado y medio arrodillado. Esa postura sucede cuando él va gateando y se encuentra alguna mesa, una silla o algún mueble y apoya sus manos. Él apoya sus manos y eh, se mantiene apoyado en sus rodillas. Esa postura es crucial, ya que eh, esa es la que nos va a dar paso a la bipedestación. Y por último tenemos la bipedestación con apoyo. El bebé no se va a desplazar eh, de forma recta, siempre lo va a hacer con apoyo y de forma lateral. Entonces él lo que va a hacer es mantener apoyados sus manos en algún mueble o alguna mesa y se va a desplazar de forma lateral. Esas serían las 4 posturas características. Bueno, voy a hablar sobre la conducta motora. En este caso, voy a empezar por el gateo maduro. A diferencia de los primeros intentos en las primeras etapas, entre los 9 y los 12 meses, el bebé suele tener un mejor dominio de su gateo, un mejor control. En este caso, también es conocido como el gateo recíproco o también el gateo cruzado, el patrón cruzado. Bueno, en este caso, el gateo cruzado
también se da por varias formas. Por ejemplo, desde la coordinación. Si lo hablamos desde la coordinación, nos tenemos que ir a que el bebé, cuando está gateando, lo hace pues de una forma veloz, pero también lo hace de una forma estable. Por ejemplo, desde la coordinación empieza con su mano izquierda, pero también mueve al mismo tiempo su pierna derecha y viceversa. Mueve su mano derecha como al mismo tiempo mueve su pierna izquierda. También desde la estabilidad, ya que el bebé en esta etapa, desde los 9 a los 12 meses, tiene un mejor control del tronco. Tiene el tronco mucho más estable y esto hace a que tenga una mejor cuadrupedia. Como en las etapas anteriores, normalmente el bebé suele gatear, pero con el pecho tocando el suelo, como se dice coloquialmente, el gateo a gatas. También desde la velocidad y la dirección, ya que el bebé pues es capaz, en esta etapa ya es capaz de girar sobre su propio eje, es capaz de gatear, digamos, un cojín que haya en el suelo, él es capaz de pasar sobre ese cojín gateando y también de esquivar obstáculos, en este caso los juguetes regados, pues el bebé por instinto sensibiliza de que se puede lastimar la mano, pues si con la mano golpea los juguetes en el suelo, lo que hace él es pasar sobre los juguetes, por un lado o por el otro. También hay tipos de movimientos que el bebé suele tener en esta etapa. Porque no, pues como se sabe, muchos bebés pues no tienen el mismo mecanismo, ya que todos los bebés tienen una forma de aprender diferente. Sí, tienen una conducta motora muy diferente, ya que unos motrizmente pues aprenden mucho más rápido que otros bebés. Entonces en esta etapa existen tipos de gateos como el gateo del oso, que es que el bebé pone sus manos en el piso al mismo tiempo que sus piernas y lo que hace es extender las rodillas y dejar la cola parada y el gatear de esa forma. También está el otro tipo de gateo que es el gateo sentado, que es el más involutivo en esta etapa, por decirlo, ya que lo que hace el bebé es que se sienta, pone sus manos en el piso y con una pierna se va moviendo hasta llegar a cierto punto. Este es un gateo muy involutivo porque el bebé pues en esta etapa ya se supone que ya puede tener un mejor gateo, pero no hay que dejarlo tan sensibilizado, ya que ese gateo también lo que le ayuda al bebé es que tenga una autonomía en su gateo y así pueda en otra etapa poder tener el gateo formal, que es el gateo cruzado. Bueno, ahora el gran salto a la verticalidad. Bueno, ya en esta etapa, a los 9 meses, pues el bebé ya suele controlar el gateo, pues domina mejor el gateo, pero ya su curiosidad lo impulsa hacia arriba. Y en ese caso ya es cuando entra la bipedestación con apoyo, que es cuando el bebé utiliza más que todas las fuerzas de sus manos y se agarra de objetos como muebles bajos, las piernas de sus padres o de algún familiar, sillas también bajas, y lo que hace él, o un sofá, lo que hace él es quedarse parado un tiempo como para ir interiorizando, profundizando esa parte de la conducta motora. Luego ya entra la marcha lateral, que es cuando evoluciona un poco más, ahí es cuando el bebé, pero en la etapa de los 9 meses, lo suele hacer por instinto, haciendo como una base de sustentación ancha, abriendo mucho las piernas para poderse mover, ya que su instinto le indica que si lo hace corto posiblemente pues el bebé se pueda caer. Entonces él lo hace. Ya cuando tiene por ahí entre los 11 o 12 meses, ya el bebé suele hacerlo no con las piernas tan anchas, hace el movimiento de una forma pues más rápida y mucho más coordinada. Luego también otra parte importante en esa parte del gran salto a la verticalidad es cuando el bebé sabe caer. Principalmente, bueno, al principio él no sabe cómo caer, ¿sí? Ya, lo que hace él es dejarse caer hacia atrás y lo que hace es golpearse o caer pues aparatosamente. En cambio ya cuando el bebé también ya cumple ciertos meses de haber hecho como motrizmente ese movimiento, llevar esa conducta,
Lo que hace el bebé es hacer como el descenso controlado, que es doblar o flexionar las rodillas, y pues al flexionar las rodillas lo que hace es caer, pero de una forma levemente. Ya entrando en la parte de marcha, el bebé en marcha pues ya lo hace, pero por ejemplo la marcha con apoyo, que es cuando eh, se agarra las piernas de sus papás o de un familiar para poder pararse, y lo que hacen los padres es darles las manos, agarrarlos de las manos y ellos caminar hacia atrás para que el bebé pues dé unos pasos muy cortos. Esto con el fin de que ayuda a motrizmente a ese manejo del caminar, para luego ya en otras etapas pues tenerlo mucho más marcado. Bueno, aquí ya empezamos con el desarrollo motriz fino, en este caso en encajar y manipular. En esta etapa ya el bebé utiliza lo que es la pinza superior, que sería el pulgar con el índice, agarrando objetos pequeños. Porque en etapas anteriores lo que hace el bebé es agarrar las cosas con toda la palma de la mano o con la mano. Ya en esta etapa tiene una evolución que lo que hace es pues agarrar las cosas, como le dije anteriormente, con el pulgar y con el índice. Empiezan a, por ejemplo, a encajar juguetes, por ejemplo, figuras en un tablero de figuras, empiezan a encajar pues esas figuras. Ya entran en la parte de la manipulación, en donde el bebé agarra cosas, pero en el principio de la etapa lo que hace él es que lo suelta inconscientemente, pues no tiene como esa habilidad, esa conciencia. Lo que hace el bebé es que los juguetes se le caen, pero luego ya al final de la etapa, entre los 11 o los 12 meses, ya el bebé ya reconoce esa parte y por ejemplo ya agarra un juguete y sabe cuándo tirarlo, sabe cuándo agarrarlo o no lo deja caer, pero siempre ya tiene la intención de botar pues el juguete, ¿cierto? También en esta etapa les encanta, al principio les encanta derribar cosas. Por ejemplo, una torre de figuras, les gusta tumbarla. Eso les hace como, les entra como esa felicidad. Pero también hay una parte, por ejemplo, ya al final de la etapa, cuando entra, que el bebé ya empieza como a interiorizar eso y como a reconocer de que se puede montar una ficha sobre otra. Esto con el fin de que el cerebro, pues tiene dos hemisferios, lo que hace es que los dos hemisferios se conectan, y pues el bebé crea esa particularidad de, en vez de derribar, empieza a unir figuras o fichas hasta hacer una torre. Bueno, ya en esta parte de pasar objetos de una mano a otra, ya el bebé cuando entra en esta etapa de los 9 meses, ya él reconoce que ya no solo puede agarrar un juguete con las dos manos, sino que puede trabajar coordinadamente sus manos, y lo que hace es liberar una mano, ¿sí? Si ve que, por ejemplo, ya acá también empiezan con el tema de las texturas de los juguetes, del volumen o del peso del juguete. Ya el bebé en esta etapa reconoce si el juguete es muy pesado, también mira la textura. Entonces, ¿qué hace? Esto lo hace con el objetivo de que con una mano puede agarrar un juguete que no pese mucho, para poder con la otra mano poder agarrar otro objeto. Esto lo hace con ese propósito. El bebé ya entiende esa parte de que si un juguete es muy pesado, pues obviamente él lo que hace es agarrarlo con las dos manos. Pero en esta etapa principalmente entra en esa parte de que si une las dos manos, pues coordinadamente trabajan las dos manos, pues se le facilita mucho el poder agarrar objetos al mismo tiempo con las dos manos. Bueno, ahora hablar sobre la pinza superior. En este caso, ya hablando sobre cómo el niño, pues en esta etapa, pues come e introduce los alimentos o los agarra. También empezar por la precisión, ya que hay alimentos muy pequeños, en este caso, por ejemplo, un frijol o un grano de arroz o un maíz, algo muy pequeño. Lo que hacen pues el bebé es agarrarlo con la pinza, que sería con el pulgar y el índice, e introducirlo en la boca. También desde el control, ya que hay muchas texturas en las comidas. Entonces el bebé lo que hace pues al principio de la etapa es aplastar la comida, pero ya cuando llega la etapa de los 11 o 12 meses, ya el bebé entiende
conoce las texturas de la comida y lo que hace es tener como un control sobre eso y pues agarra la comida dependiendo de la textura. Si la comida es muy blandita, él agarra de una forma muy suave, o si es un alimento, por ejemplo un pedazo de manzana, lo que hace él es agarrarla con fuerza para poder introducirla en la boca y digerirla. Acá empieza el desarrollo de la masticación. En este caso, cuando se introduce el alimento, eh, empieza también como el desarrollo eh, motor de los músculos de la cara. En este caso, por ejemplo, de la lengua, es cuando se introduce el alimento que dentro de la boca empieza a mover la lengua de forma lateral, llevando el alimento a las encías o a las muelas. O también de la masticación rotatoria, que es cuando empieza a mover la mandíbula para poder digerir el alimento. Ya en esta etapa, el bebé entra a, a comer ya con cuchara, normalmente con una cuchara, y ya se le introduce también el vaso. Se le quita de por medio el tetero, el biberón, y ya empieza a tomar agua, jugos, ya sea con un vaso. Y pues la cuchara le ayuda a fortalecer también la parte de la muñeca, que es para como tener esa precisión de la supinación de la muñeca, y pues así tener un avance en esa conducta motora. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el nivel de mielinización de los bebés entre los 9 y 12 meses de edad. Pero primero, escuchemos una siguiente analogía, donde nos daremos cuenta de la importancia de la mielina en el cerebro en el desarrollo de los bebés. Y es que esta nos menciona que la mielina hace referencia a unos cables eléctricos recubiertos de plástico que transmiten información a la velocidad de la luz hacia una máquina que está en plena obra. ¿A qué se refiere con estos cables eléctricos? Primero debemos entenderlos como las neuronas, aquellas que están encargadas de esa conexión de esos estímulos. Ese cable está cubierto por algo plástico, una cubierta. Esa cubierta es la mielina, la cual se encarga de proteger las neuronas. Y asimismo, a su vez, estos cables transmiten información a la velocidad de la luz hacia una máquina que está en plena formación. ¿A qué nos hace referencia esta máquina? Es simplemente la conexión neuronal que se transmite hacia el cerebro en un bebé, en este caso, que está en desarrollo en sus primeros meses de edad. Ahora, conozcamos qué es lo que pasa en el desarrollo de la mielina en los bebés en sus primeras etapas. Primero, el aumento de la mielina es rápido en varias zonas del cerebro, lo cual estas controlan movimientos, también controla los sentidos. Es por eso que el desarrollo cerebral se debe gracias a esto, porque el bebé empieza a coordinar mejor su cuerpo, empieza a mejorar su gateo, empieza a ponerse en pie o incluso con ayuda, este bebé puede llegar a dar sus primeros pasos también, obviamente con la ayuda de un cuidador. También el bebé mejora la percepción sensorial, pues es decir, es como entenderlo, como que el bebé oye, reacciona mejor a lo que ocurre a su alrededor, empieza a adaptar palabras, empieza a comprender. Otro punto importante es que el bebé también se fortalece, pero fortalece la conexión entre diferentes partes del cerebro. Esto lo que lo ayuda es a un desarrollo del lenguaje, ya que este empieza a tener un balbuceo mucho más claro, este intenta imitar sonidos también del entorno y si tiene estímulos como mascotas y así, también intentará imitarlos a ellos. Pues la mente del bebé se vuelve mucho más rápida, ayuda para comprender las cosas y sobre todo para recordar las cosas simples, pues el desarrollo del bebé no es solo físico, sino que también es emocional. Y aquí es donde entra un dato curioso, y es porque el cerebro es casi un 60% grasa en el desarrollo del bebé, en sus primeros meses de vida, por lo cual es fundamental que éste tenga la leche materna de la madre en sus primeros meses, para que ese desarrollo y esa mielina pueda expandirse mejor en el cerebro, ya que no será así, el bebé va a tener problemas en su desarrollo, en su comprensión del mundo, por así decirlo, y en cómo éste adapta todos sus estímulos e inclusive puede perjudicarle para el resto de su vida. Otro punto importante en el desarrollo y en la expansión de la mielina es cómo esta también desarrolla el cerebelo, que tenemos que entenderlo como el que mejora la coordinación motora. Pues gracias a esta mielina, las señales viajan mucho más rápido, permitiendo que el bebé controle mejor sus movimientos. Por eso, este empieza a gatear con muchísima más seguridad o este intentará también ponerse en pie con alguna ayuda de algún objeto.
porque esta mielina, favoreciendo al cerebelo, ayuda a mejorar el equilibrio, tener un mayor equilibrio, porque la mielinización ayuda a que el cerebelo procese mejor mucho más la información del cuerpo, lo que le permite al bebé mantenerse estable al sentarse, porque se también se empezaría a sentar, o al intentar caminar, obviamente con la ayuda de un caminador o una persona que lo sostenga. Y así es como esto tiene movimientos mucho más precisos, porque el bebé pasa de movimientos torpes a acciones un poco más controladas, como agarrar objetos con mayor exactitud, así desarrollando esa pinza entre pulgar y el índice. También obtiene un aprendizaje motor muchísimo más rápido, porque este funciona mejor, tiene conexiones neurales más rápidas y el bebé aprende nuevas habilidades físicas con muchísima, por así decirlo, mayor facilidad y diferente práctica. Bueno, y ahora veamos algunos ejemplos prácticos. En la primera imagen podemos ver que el bebé empieza a sentarse sin ayuda, empieza a hacerlo él mismo, él solo. En la segunda vemos cómo mejora su gateo gracias a esa expansión de la mielinización. En la tercera imagen vemos cómo el bebé logra ponerse de pie con un apoyo, ya sea una mesa, una silla o un caminador. Y por último vemos cómo este empieza a dar sus primeros pasos. Esa conexión neuronal ya conectó sus extremidades inferiores y así, con ayuda de un adulto o de un caminador, este puede empezar a dar sus primeros pasos. Esto se debe gracias al desarrollo oportuno de su sistema nervioso piramidal, lo cual está compuesto desde una corteza cerebral, la cual recibe los estímulos y lo transmite hacia el tallo encefálico, donde esta conexión, esta sinapsis, se cruza. Por eso se menciona que el hemisferio derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y así en viceversa. Y por último, transmitiendo esta información y esta conexión hacia la médula espinal, la cual ya le permite al bebé transportar toda esta información y transformarla en movimiento, así creando los movimientos precisos que más adelante le ayudarán para el resto de su vida. En el tema de cocontracción, de la etapa de los 9 a los 12 meses, tenemos que saber primero qué es cocontracción. Bueno, la cocontracción es cuando se realiza un movimiento con los músculos opuestos, o sea, músculos antagonistas, y se contraen al mismo tiempo para darle estabilidad al cuerpo. Esto ocurre mucho en la etapa de los 9 a 12 meses o en la etapa de los niños, ya que su sistema nervioso apenas está madurando. La cocontracción en esta etapa es muy importante, ya que ayuda al desarrollo motor infantil para que aprenda a controlar su cuerpo mientras su sistema nervioso se está madurando. Además, esto proporciona estabilidad. Cuando los músculos opuestos se contraen, ayuda a que las articulaciones se vuelvan un poco más fuertes y el bebé pueda, por ejemplo, caminar sin ayuda, gatear con buen apoyo, sentarse sin caerse o parar sin caerse. Y por último, pero no menos importantes, a medida que su sistema nervioso va madurando, que especialmente es en la etapa de mielinización, el bebé tiene que usar menos cocontracción, hace movimientos mucho más precisos y gasta menos energía a la hora de moverse. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo postural. Es una etapa que el bebé experimenta sobre el suelo y el piso. Bueno, la primera, la bipedestación. La bipedestación es una etapa donde el bebé empieza a hacer fuerza con los brazos hacia arriba. También el bebé pues puede que se ayude con algún mueble, alguna silla. Pues a él le gusta, esto es una experimentación motriz prácticamente. La segunda fase sería la fase de cruising, que también llama marcha lateral. En esta ya el bebé puede pararse. Digamos, él se para en los muebles y empieza a caminar lateralmente. Se supone que el bebé en esta etapa ya puede dar sus primeros pasos, pero pues todavía no puede caminar sin sostenerse sobre alguna pared o, como lo dije anteriormente, sobre un mueble.
La tercera etapa que sigue es el hito de los 12 meses es cuando el bebé ya puede pararse y mantener el equilibrio ahí, pero solo eso. Entonces el bebé ya tendría un equilibrio, pero todavía no puede dar los pasos que como normalmente ellos los dan. Ya después sigue la base del equilibrio. En esta etapa se empieza con la sustentación amplia, que es que el bebé empieza a abrir las piernas para tener más equilibrio. Digamos, se dice que pues está comprobado que el bebé tiene la cabeza más grande y las piernas más pequeñas. Entonces tendrían un equilibrio, por así decirlo, tambaleante. Las reacciones que él va a tener en esta fase es la caída, que es la caída del helicóptero, que dicen. Él, por ejemplo, él empieza a reaccionar. Se dice que cuando él cae, abre las manos para no golpearse, pero en sí se golpea. Pero él tiene unas reacciones. Otra reacción sería cuando el bebé digamos, usted experimenta, yo he experimentado personalmente, que lo tiro, que lo hago como si lo voy a tirar, y él como que se detiene, y eso está reaccionando en las piernas. La otra etapa sería la Genuaru. En esta etapa tendríamos que explicarla bien, porque pues muchos padres se asustan, incluso la mayoría que no tiene ni idea de qué significa esto, se va a asustar, pero pues nosotros deberíamos de decirles que es normal que pase esto, ya que eso es desde el que el bebé está en el vientre, él tiene esa, por así decirlo, esa fisiología natural de que tiene las piernas más abiertas y que sería como en paréntesis, por así decirlo. La causa fisiológica, pues ya lo dije, que ya viene desde el vientre de la madre. Su evolución, eh, la mayoría, pues cuando el bebé ya empieza a caminar, a endurecer sus músculos, sus huesos, por así decirlo, cuando él ya empieza a tener peso, esta genúvaro se acaba. Algo que debo reiterar, que el bebé, pues hay muchas personas que ya quedan con esta, pues por así decirlo, con esta enfermedad. Se mira mucho en los futbolistas que en la calle se les dice como que cualquier futbolista que tenga esta enfermedad, por así decirlo, es buen jugador. Entonces, pues casi no todos quedan con eso, pero hay pocos que sí. Y ya terminaría. Muchas gracias. Ahora voy a hablar sobre el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, teoría pues compuesta por él, y pues en este caso él habla sobre varias etapas, pero en este caso vamos a hablar sobre solo una etapa, que es la primera etapa, ya que va de los 0 a los 18 meses, y pues el tema de nosotros va de 9 a 12 meses. En este caso vamos a empezar por el primer punto, que es el placer y la supervivencia. Hay dos fases, que está la fase oral succionadora, que es la de la primera etapa, que es como la edad temprana, que es cuando el bebé empieza ese estímulo de querer tener algo en la boca. En este caso, en esta fase está lo del biberón, cuando se introduce un biberón, el pecho de su madre o un chupete. ¿Sí? Con esto, con el fin de poder reducir la ansiedad o quitar la ansiedad y el hambre. Luego está la fase oral sádica, que es la que realmente entra en el tema de nosotros, que va de los 9 a los 12 meses, que es cuando al bebé le salen sus primeros dientes. En esta fase oral, lo que busca el bebé es la necesidad
ya que él ya aprende no solo a introducirse cosas a la boca, sino que a poder comer, masticar y poder digerir. También Sigmund Freud llamaba a esta fase sádica o canibalística, ya que el bebé, cuando se introduce, por ejemplo, la comida o el pecho de su madre, lo que hace es agredir el objeto, en este caso pues mordiéndolo con sus dientes. El segundo punto, que es la relación con el objeto, en este caso el pecho de la madre. En esta etapa el bebé no distingue entre él y el mundo exterior. Por eso quise resaltar dos puntos importantes en este tema, y el primero es la incorporación. En la incorporación, la primera relación que tiene el bebé en el mundo como tal es la de alimentarse, la de comer. Por eso es muy importante que el bebé sea alimentado con amor y cubra sus necesidades también, ya que esto hace que él muestre confianza hacia el mundo. En el segundo es la ambivalencia. El bebé entre los 9 y los 12 meses, él sabe que el pecho de su madre, que es su fuente de alimento, viene separado de él. Por eso siempre se hace una mezcla de sentimientos, y en ese caso un sentimiento de amor cuando el pecho de la madre está cerca de él, y un sentimiento de frustración cuando el pecho no está cerca de él. Voy a tocar el punto 3 de este tema, que es la conducta motora versus el desarrollo psicosexual. En este caso voy a hablar de dos cosas muy puntuales. Uno es la pinza y la boca, y la independencia. En la pinza y la boca, lo que hace el bebé es que con la pinza fina agarra sus alimentos y pues los introduce pues a la boca, ¿cierto? Esto con el fin de generar una autonomía en él, y también de satisfacer esta pulsión oral que pues el bebé tiene, ¿cierto? Y ya en la independencia, el bebé en esta parte, el bebé tiene como esa necesidad de tener que alimentarse solo para experimentar. Y lo que hace el bebé en esta etapa es que él reconoce pues cómo agarrar los alimentos, cómo organizarlos, cómo llevárselos a la boca, cómo mordisquear, cómo masticarlos. Y esto es lo que pues ayuda en este caso en la conducta motora al bebé. Y en la parte de desarrollo psicosexual, lo que nos habla es de la teoría de que en esta etapa, que es la etapa oral, que es cuando el bebé pues su mundo es la boca, y por ende pues se introduce toda la boca, ya sea alimentos como juguetes. Bueno, Juan José Fuentes, el tema de desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Erik Erikson fue un psicoanalista, como tal él no era psicólogo declarado, fue psicoanalista, y extendió la teoría freudiana para crear esta teoría del desarrollo psicosocial del ser humano, que comprende aspectos psíquicos, biológicos y sociales éticos para el desarrollo del ser humano durante toda su vida o todo su ciclo vital. En este caso vamos a hablar de la etapa 1, confianza-desconfianza, que va entre los 0 y 18 meses. Para entender esta confianza versus desconfianza, tenemos que hablar de las crisis que ocurren en cada una de las etapas. En este caso en específico, la crisis que sería el enfrentamiento entre la confianza contra la desconfianza que pueda tener el sujeto, o en este caso el lactante. Él hablaba de conceptos, o los refería como sintónica y distónica, que la sintónica sería como el polo positivo o la potencialidad positiva que tiene el sujeto para desarrollar esta confianza, y la distónica sería el polo negativo, lo contrario, que es para cuando gana la desconfianza, por decirlo así. También hablaba de maladaptación o malignidad. Erikson no decía que para que el sujeto tuviera un paso exitoso por cada una de las etapas, para lograr lo que es la virtud, que ya vamos a hablar de eso, el sujeto no tenía que tener un 100% de sintónica y un 0% de distónica, tendría que existir un equilibrio entre estas dos. Es decir, una mayor parte de sintónica o de confianza en este caso, y una menor parte de distónica, de desconfianza, ya que el sujeto, para este caso en específico, por ejemplo, debería tener cierto grado de desconfianza para saber distinguir el peligro.
Ahora, al final de cada etapa o de cada resolución exitosa de cada etapa, existe lo que es la virtud. Se debería crear lo que es la virtud. Para este caso en específico está la virtud de la esperanza, que ya la vamos a ver. Bueno, para que se cree la confianza, debe existir el vínculo del apego, que va estrechamente ligado a lo que es la dependencia que tiene el lactante con el cuidador. Para esta etapa es demasiado importante, ya que el niño depende 100% de su cuidador para satisfacer todas sus necesidades, ya sean biológicas, físicas, absolutamente todo. Para que el lactante desarrolle una confianza, esta relación con su cuidador debe ser, por decirlo así, predecible, que cuando el niño para esa etapa él ya es capaz de comunicarse con él mediante el llanto, ¿cierto? O sus gritos, él lo hace conscientemente para que su cuidador venga, por decirlo, al rescate, para que el cuidador venga a satisfacer su necesidad, lo que sea, ya sea que tenga hambre, que tenga que limpiarlo, etc. Y cuando esto es, digamos, amoroso, atento, con cariño, se vuelve predecible, se crea lo que es el vínculo del apego. Se crea el vínculo del apego del lactante con su cuidador o su madre. Y esto a la larga va a generar intrínsecamente en el niño una creencia de que el mundo es un lugar seguro para vivir. Caso contrario, si digamos el trato o el trato del cuidador hacia el lactante es, digamos, negligente o displicente, el que va a ser pues muy, a veces sí, a veces no, el niño va a generar en el niño intrínsecamente una sensación de una crisis existencial y de que el mundo, de qué hace aquí. Y cuando se crea cuando se traspasa exitosamente por esta fase, se crea lo que ya venimos hablando, la virtud de la esperanza, que estamos hablando pues ya de un equilibrio entre la sintónica y la distónica, no que exista 100% sintónica y 0% distónica. Se crea la virtud de la esperanza, que es, por decirlo así, cuando el niño tiene esa esperanza o ese deseo de, como ese poder, esa fuerza interna de que todas sus necesidades pueden ser satisfechas a pesar de las dificultades naturales que pueda presentar el mundo para él. Ahora, cuando hablo, digamos, volviendo a la sintónica de la distónica, en los casos específicos del equilibrio, en el caso de que haya un 100% de confianza en este caso y un 0% de desconfianza, se habla de una maladaptación. Tampoco es positivo eso. Y cuando gana excesivamente la desconfianza, en contraste con la confianza, se llama una malignidad, que es cuando ya el sujeto es retraído. Y en casos clínicos esto nos puede decir que el sujeto en etapas más avanzadas, ya hablando de la adultez, puede generar ciertos trastornos de la personalidad, como cierta desconfianza excesiva. Bueno, vamos por lo social. El lactante diferencia situaciones. Él ya en esta etapa, entre los 9 y los 12 meses, él ya es capaz de diferenciar ciertas situaciones que pasan a su alrededor. Él ya sabe que, metiéndonos un poquito en lo que es las teorías de Piaget, él en esta etapa él ya sabe que lo que no puede ver, a pesar de que no lo pueda ver, él ya sabe que sigue existiendo, que no deja de existir, a pesar de que no esté en su campo visual. Él es capaz de diferenciar esto y está estrechamente relacionado con lo que es la ansiedad de separación, ya que él, ya habiendo generado este vínculo con su cuidador, con su madre o su cuidador, él, cuando no la ve cerca de su campo visual, pues se va a desesperar, ¿cierto? Se va a desesperar y va a generar se va a alterar y va a empezar a llamarla para que esta venga. Ahora, en cuanto al miedo a los desconocidos, esto nos lleva nuevamente a la confianza, a pesar de que suena paradójica. Es paradójico, pero esto es un signo de que el lactante está
cruzando de manera correcta por esta primera etapa de confianza versus desconfianza, ya que al tener cierto miedo a los desconocidos, esto nos dice de que él está de alguna manera siendo precavido, que sabe que el desconocido puede ser peligroso. Ahora, en cuanto a lo del desarrollo de apego con objetos, esto él lo interpreta más como hacia que este objeto le puede ayudar a pasar de alguna manera el tiempo que va a estar solo mientras su cuidador regresa hacia él. Decir adiós con la mano es un gesto bastante importante que se desarrolla a partir ya de la coordinación óculo-manual que tiene el niño, y no es un simple gesto de imitación para esta etapa, sino que él ya interpreta este rito social como una despedida. El lactante ya interpreta este rito social como una despedida. De hecho, es muy importante que el cuidador, cada que vaya a salir del campo visual del niño, pues realice este gesto de despedida para que él ya vaya entendiendo que se va a ir y que va a regresar. Esto fortalece la confianza en esta etapa. Además de esto, juntar el decir adiós con la mano y juntar la palabra adiós va a ser muy importante para él, porque ya va a comprender lo que significa el gesto con la lingüística, y esto nos va a decir que van a ser como los primeros vestigios de la comunicación o del lenguaje hablado. Muchas gracias. Ahora, el tema del desarrollo cognitivo según Piaget entre los 9 a los 12 meses. Según Piaget, en esta etapa los bebés se encuentran en la etapa sensomotora, pero específicamente en una subetapa de coordinación de esquemas secundarios que va entre los 8 a los 12 meses. En esta etapa el bebé ya tiene una coordinación intencional de las acciones. Ya el bebé no actúa por reflejos o por repetición, sino que ya tiene una acción más clara. Por ejemplo, cuando va a coger algo, entonces tiene que mover el cojín. Tiene una acción un poco más clara y ya sabe qué es lo que va a hacer. También tiene una conducta dirigida hacia su objetivo. Esto quiere decir que ya está pensando en cómo va a lograr su objetivo. Ejemplo, si quiere coger algo, entonces debe mover la otra cosa que está al lado para conseguir lo que específicamente el bebé quiere. El bebé ya entiende que hay una permanencia de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé puede dejar objetos o juguetes en una parte A, su madre o su cuidador se los mueve a un lugar B, el niño puede ir a su lugar A, no encontrar los objetos, él no los ve, no sabe que está en el lugar B, pero él sigue entendiendo y él sabe que esos objetos o esos juguetes aún existen, aunque ya no están en el lugar donde él los dejó del inicio. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Castañeda, vengo a exponerles acerca del lenguaje en la corteza cerebral en la etapa de los 9 a 12 meses. En esta primera diapositiva les voy a hablar de 3 aspectos: del desarrollo del lenguaje de los 9 a 12 meses, de las características del lenguaje de los 9 a 12 meses y las funciones del lenguaje de los 9 a 12 meses. En cuanto al contexto neurológico, el bebé en esta etapa tiene un desarrollo rápido de la corteza cerebral, lo cual le permite tener una mayor mielinización. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé es capaz de hacer conexiones neuronales, lo cual le permite percibir sonidos, entenderlos de una manera más avanzada, lo cual le permite también entender gestos, etc. En cuanto a las características del lenguaje, tenemos 3 aspectos. Número 1, la comprensión del lenguaje receptivo. Número 2, producción del lenguaje expresivo. Y la número 3, la comunicación no verbal. En la comprensión del lenguaje receptivo, el bebé entiende más de lo que habla, es decir, el bebé es capaz de entender lo que le dicen sus mamás en monosílabos usualmente. Sí, no, ma, ta. Es capaz de entenderlo, más no de balbucearlos. En cambio, la número 2, producción del lenguaje expresivo, es capaz de balbucearlo, es capaz de intentar imitar estos gestos, como gesticulan, ya sea diciendo esos monosílabos, no perfectamente, pero lo intenta. En el número 3, la comunicación no verbal, el bebé es capaz de señalar, alzar las manos, intentando comunicarse de una manera que los padres lo entiendan sin necesidad del llanto. En las funciones del lenguaje,
El lenguaje se usa podemos decir fácilmente que el lenguaje se usa para expresar lo que sentimos, para que nos entiendan sin necesidad de usar el llanto. Por ello, utilizamos el mecanismo de desarrollo del lenguaje, lo cual quiere decir que utilizamos 3 aspectos. Utilizamos la imitación, que es el más importante, la observación y la acción. La imitación quiere decir que el bebé entiende lo que están diciendo sus padres, intenta imitarlo de una manera gestual, ya sea por el acento, es decir, si el bebé escucha a su padre, que es costeño, intenta gesticular de una manera similar a su padre. O si su padre es paisa, intenta gesticular de una manera similar a su padre. Por eso usualmente los hijos gesticulan al crecer de una manera muy similar a sus padres. La siguiente, que es la observación, el bebé observa los gestos, cómo señalan, lo que señalan, cómo lo señalan y para qué es. Entonces esto mismo intenta imitarlo. ¿Listo? Y la última, que es la acción, es donde el bebé intenta relacionarse con el entorno, intenta relacionarse con ellos, intentando que lo entiendan. En esta vamos a hacer una pauta. Vamos a hablar del juego y por qué es imprescindible. El juego es imprescindible porque le permite al bebé interactuar con los adultos o con los otros infantes. Lo que quiere decir que el bebé va a tener un desarrollo cognitivo frente al juego. Un desarrollo que le permita tener una mayor amplitud de su desarrollo en el lenguaje, ya sea porque empieza a balbucear, a señalar, a pedir, etc. Mediante el juego se puede dar que el bebé necesita tener más conexiones neuronales para que puedan entenderlo o pueda entender el mismo juego. Entonces el juego es imprescindible, le ayuda a que tenga la mayor interacción posible, le ayuda a que esté todo el tiempo concentrado y enfocado en lo que quiere expresar y en lo que tiene que entender, ¿cierto? Luego pasamos a la segunda diapositiva, que es en cuanto a indicadores esperados a los 12 meses. Usualmente, en esta etapa, esperamos que el bebé responda a su nombre, entienda órdenes simples, señalar objetos, como ya hemos dicho antes, decir al menos una palabra con intención, usar gestos para comunicarse y imitar sonidos. Es importante que el bebé en esta etapa entienda la imitación, es decir, cómo imita los sonidos de sus padres, de las personas cercanas, cómo dice las palabras y con qué intención las dice. En la relación con el desarrollo cognitivo entre los 9 y 12 meses aparece la permanencia del objeto, lo que hablamos en clases anteriores y sesiones anteriores en cuanto a que el bebé sabe que algo existe, aunque no lo vea, cosa que no pasaba en etapas anteriores. El bebé ya entiende que algo existe, así se lo escondan. Tengo aquí este juguete y se lo puedo esconder, pero el bebé sabe que sigue existiendo detrás de mí. La imitación diferida imita acciones que vio antes, como los gestos, señalar, decir, hacer, para que lo entiendan de una manera más fácil. Y la mayor memoria. Esto es importantísimo, ya que la mayor memoria ayuda a que, mediante la mielinización, el bebé pueda hacer conexiones neuronales y tenga mayor memoria, lo que le permite seguir aprendiendo, seguir cada vez sumando nuevos conocimientos de para qué sirven ciertos gestos o ciertas palabras, y así cada vez ir sumando sin necesidad de ir olvidando cosas que ya tienen aprendidas. Es decir, si el bebé ya sabe mediante algo que señala esto y le van a pasar aquello que él necesita, el bebé ya no se le va a olvidar. En cambio, sabe que necesita eso, lo va a seguir aplicando y va a pedir más cosas que necesita al mismo tiempo.